Bueno, muchachos y muchachas, un cordial saludo. Vamos para nuestro módulo de trigonometría. Entramos a nuestra guía número 3. Ya hemos trabajado la guía número 1 y la guía número 2. Entonces hago referencia a la utilización de la guía con respecto a las instrucciones y entramos a la parte de nuestro desarrollo del módulo hacia la guía número 3. Bien, chicos y chicas, básicamente esta guía hace referencia a una profundización del teorema de Pitágoras y hablar un poco sobre los triángulos desde un punto de vista más aplicativo, en especial los triángulos rectángulos, que en esto se va a basar la parte trigonométrica de esta parte del periodo. Entonces tenemos que tener en cuenta ciertos factores en términos de asociación de conceptos y relacionarlos con la vida cotidiana. Bien, entonces para no hablar más, empecemos con la parte teórica. La parte teórica que se extractó en esta guía hace referencia al famoso teorema de Pitágoras y hablar un poco sobre triángulos. Básicamente lo que debo saber en esta guía, lo que hemos visto en cursos anteriores, desde que estábamos en primaria, es que los triángulos se clasifican de dos maneras. La clasificación inicial se hace por sus ángulos y la segunda clasificación se hace por sus lados. Cuando se clasifican por sus ángulos, los podemos dividir en tres clases de triángulos. Triángulos acutángulos son todos los que tienen los ángulos agudos. No olvidar que los ángulos agudos son los que tienen menores de 90 grados. Por ejemplo, este triángulo que estoy señalando acá, un triángulo equilátero, por lo general tiene tres ángulos menores de 90 grados, que es de 60 grados y pues obviamente son ángulos agudos. Ese es un tipo de triángulos. Los triángulos rectángulos son los triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Ese es el triángulo pitagórico. Mira, aquí hay un triángulo rectángulo, aquí hay un triángulo rectángulo, aquí donde señalo también hay otro triángulo rectángulo. Aquí es donde estamos. Ok, también hay unos triángulos que se llaman obtusángulos. Son los que tienen un ángulo, por lo menos en un ángulo mayor de 90 grados. Entonces, por ejemplo, este ángulo de este triángulo puede ser de 120 grados. Entonces dice que es un triángulo obtusángulo. Entonces esas son las tres clases de triángulos, midiéndolos por su tipo de ángulo, y también hay unos triángulos que también se miden es por el tipo de lado que tienen. Entonces, por ejemplo, midiendo los lados, hay tres tipos de triángulos. El triángulo equilátero, que son todos los tres lados iguales entre sí, es uno de los más famosos. El triángulo isósceles solamente tiene dos lados iguales entre sí, y los triángulos escalenos, que no tienen los lados son completamente desiguales. Esas son las clasificaciones que ya ustedes la manejan muy bien. Sin duda, uno de los personajes y de los científicos de la historia es Pitágoras de Samos, que se dedicó a trabajar en su escuela pitagórica, que aún es vigente en la actualidad. Hay más, en estos momentos es una escuela de las más profundas en matemáticas. Es griega, esa escuela se mantiene en la actualidad. Son grupos de investigadores, y Pitágoras de Samos pertenecía a esa comunidad de matemáticos y geómetras de la época, que en la actualidad todavía es vigente. Bueno, obviamente sobre este personaje, en términos de la historia de las matemáticas, es uno de los principales porque se mantiene vigente. Sin embargo, hay algunas situaciones históricas que el teorema de Pitágoras se hace famoso, no tanto por Pitágoras, sino porque lo publica, pero ya había sido utilizado por los romanos, había sido utilizado por algunas culturas antiguas. Es decir, que no es que se lo haya inventado, sino que él lo retoma y lo estructura desde un punto de vista algebraico. Bueno, ¿qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras, para reponernos, más o menos en octavo y noveno se habló algo de eso. El teorema de Pitágoras se trabaja siempre sobre triángulos rectángulos, es decir, que por lo menos tiene que tener un ángulo de 90 grados. Y por lo general se nombra lo siguiente: el lado más largo en un triángulo rectángulo se le conoce con el nombre de hipotenusa, en este caso es C. La parte de abajo se le conoce con el nombre de un cateto, en este caso le vamos a colocar B. Y la parte de arriba del cateto, que es como la altura del triángulo, es el cateto A. No significa que no utilicen las mismas letras, pueden utilizar otras letras, pero es como un estándar conocido. El teorema de Pitágoras hace referencia a que la suma
de un cateto elevado al cuadrado, es decir, aquí se forma un cuadrado básicamente y aquí se forma otro cuadrado, podemos agregarlo aquí. Voy a mostrarle más o menos cómo es que realmente significa el teorema de Pitágoras desde el punto de vista geométrico. Desde el punto de vista geométrico es que aquí se forma un cuadrado, más o menos así. Aquí se forma otro cuadrado, más o menos así. Y por este otro lado se forma otro cuadrado. ¿Listo? Más adelante pues lo haremos de una manera más estructurada, pero ese es el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿uno cómo lo escribe de manera algebraica? De manera algebraica, es decir, hipotenusa elevado al cuadrado, es decir, este lado es elevado al cuadrado, más uno de los catetos elevado al cuadrado, vamos a elevar el cateto al cuadrado, cualquiera de los dos, más el cateto elevado al cuadrado, y ese es el teorema de Pitágoras. Así se habla en términos de cuadrados, en términos de un lenguaje entendible, la hipotenusa al cuadrado, en este caso la hipotenusa es c, entonces sería c al cuadrado desde el punto de vista algebraico, que es igual a un cateto elevado al cuadrado, a elevado al cuadrado, más el otro cateto elevado al cuadrado, que es b al cuadrado. Esa es la fórmula fundamental del teorema de Pitágoras. De esta fórmula se desprenden todas esas tres fórmulas que ustedes ven acá. Entonces, en este caso, para hallar la hipotenusa, ¿sí? De aquí se desprende esta fórmula. Para hallar la hipotenusa, lo que hacemos es sacarle raíz cuadrada tanto a la izquierda como a la derecha, y al sacar la raíz cuadrada eliminamos el cuadrado de la hipotenusa. Y en este caso la hipotenusa sería de la siguiente manera. Sería sumar un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, es decir, a y b, y le saco la raíz cuadrada y obtengo la hipotenusa. Esa es la fórmula principal del teorema de Pitágoras. Y ya uno puede hallar otras fórmulas. Por ejemplo, para hallar el cateto A es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido al cuadrado, en este caso es b. O para hallar b sería la hipotenusa al cuadrado menos el cateto desconocido, en este caso al cuadrado, y podemos hallar el valor de b. Cualquiera de las tres fórmulas, depende de lo que me pregunten, pues yo las utilizo. Básicamente es un proceso netamente algebraico, no es un proceso que requiera un cálculo avanzado. Sin embargo, pues toca tener cuidado en cómo se plantean los problemas y cómo está dispuesto el triángulo en términos de posiciones. Entonces, voy a hacer aquí un ejemplo, el ejemplo 1. El ejemplo 1 nos dice, para el siguiente triángulo rectángulo, calcula el lado desconocido. En este caso, si observamos, aquí está el ángulo de 90 grados, aquí donde estoy señalando, ¿sí? El opuesto a este, pues, es la hipotenusa. Esos son los catetos, el cateto B y el cateto A. Y nos dan, básicamente, nos dan cómo hallar el cateto C, que en este caso es la hipotenusa, y aplicamos la fórmula. Pues la fórmula que tenemos que aplicar es para hallar la hipotenusa, en este caso es C, sería elevar la primera fórmula, mira aquí está la primera fórmula, sería elevar a al cuadrado más b al cuadrado, en este caso a vale 4, lo elevo al cuadrado, b vale 3, lo elevo al cuadrado, y opero. Entonces 4 al cuadrado, por favor, no es 4 por 2, 8, sino 4 por 4, 16, y 3 al cuadrado, también nos da 9. ¿Listo? 16 más 9 da 25, la raíz cuadrada de 25 efectivamente es 5. Por lo tanto, este cateto que está acá, es decir, la hipotenusa, el valor de C es 5. Ya tenemos aquí una solución, entonces C es igual a 5 y queda solucionado el problema cuando me entregan el triángulo ya hecho. Para el ejemplo 2, toca hallar el cateto B, es decir, en este caso es la altura. Listo, el cateto B. Entonces, ¿qué hago? Pues aplico el teorema de Pitágoras. B es igual a C al cuadrado, en este caso C es 10, menos A, el cateto conocido, al cuadrado. Vamos a aplicar esa fórmula, vamos a hallar esta B. Listo. Entonces, reemplazo los valores utilizando la fórmula algebraica, entonces sería 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Observen, este 10 es de la hipotenusa y este 8 es del cateto que está sobre el suelo, 8 al cuadrado. Y B es igual a la raíz de 10 al cuadrado no es 20, sino 10 por 10 da 100, no se les vaya a olvidar hacer este tipo de operación, y 8 al cuadrado da 64. Entonces, 8 por 8 da 64, a 100 le quito 64 y efectivamente me da 36, y la raíz cuadrada de 36 es 6. Observen que este teorema es muy simple de manejar, toca es tener cuidado en saber cuándo es sumando y cuándo es restando. Entonces, cuando me entregan los dos catetos es sumando, y cuando me entregan un cateto y la hipotenusa siempre va de primeras y le resto al cateto.
Bien, aquí es hallar el cateto que está sobre el piso, es decir, el cateto adyacente. Entonces tenemos los valores de la hipotenusa y el valor de este otro cateto. Entonces efectivamente va a hallar el cateto A. Entonces sería la hipotenusa al cuadrado, observen que siempre la va a la hipotenusa al cuadrado, menos 5 al cuadrado, que es este cateto, ¿listo? Utilizando la fórmula. Y con eso hago la operación. 13 al cuadrado es 13 por 13 y eso da 169, menos 5 al cuadrado que da 25, y con esto tenemos, hago la resta, a 169 le quito 25, me da 144, y efectivamente la raíz cuadrada de 144 es 12. Entonces ya tenemos el valor de este cateto que está abajo. Ahí están los 3 ejemplos básicos del teorema de Pitágoras. Esta es la guía fundamental en términos del uso del teorema de Pitágoras en la vida cotidiana. Es decir, casi que es la última vez que ustedes van a ver el teorema de Pitágoras en la educación media. Es decir, ya aquí en adelante, cuando estemos en 11, ya el teorema de Pitágoras hace parte de la historia de ustedes, pero ya tienen que saberlo porque sobre eso van a hacer muchas preguntas en nuestras pruebas de estado y en las pruebas externas. Bien, continuemos con el taller. Esa es la parte teórica. Por favor, primero lea la parte teórica muy bien. No es necesaria una explicación tan profunda en las clases que vamos a hacer en la clase de bio, pues vamos a ampliar un poco esto, pero ya para resolver dudas. Bien, ahora ¿qué hacemos? Vamos a resolver la parte de las actividades de la guía. Observa la siguiente tabla, usted observe la tabla y con respecto a esa tabla usted contesta las preguntas. Es de observar las tablas, usted mira, observa los triángulos aquí están clasificados por sus lados. Y aquí están clasificados por sus ángulos. Entonces, ustedes miran la tabla, aquí está la información. Y basándose en esa tabla, usted contesta, un triángulo rectángulo puede ser isósceles. Entonces voy a un triángulo rectángulo, perfecto, aquí hay un triángulo rectángulo, puede ser isósceles. Efectivamente un triángulo rectángulo puede ser isósceles, porque aquí los dos lados son iguales, ¿sí? Y si los lados son iguales, usted puede tener aquí 5 y 5, y aquí tengo la hipotenusa y es un triángulo rectángulo, por lo tanto sí puede ser isósceles. Ya no les ayudo más porque pues la idea es que ustedes analicen la gráfica y tomen algún tipo de decisión. ¿Listo? Estamos ya a un nivel avanzado, ustedes tienen las capacidades para poder desarrollar el análisis de una gráfica en términos de los triángulos que acabamos de explicar. Bien. Calcula la hipotenusa de los siguientes triángulos rectángulos. Se basan en el ejemplo número 1, en este ejemplo, aquí lo tenemos. Sino que aquí los triángulos, pues aquí está el cateto, aquí está el cateto, aquí está el cateto, aquí está el cateto. Observen que lo que hacen es girar. Si quieres calcular la hipotenusa, pues toca aplicar la fórmula fundamental, que es esta. La que tenemos acá, a al cuadrado más b al cuadrado es sumar los catetos. ¿Listo? Calcular el cateto que falta en cada triángulo rectángulo. Entonces, usted observa y se basa en el ejemplo 2 y en el ejemplo 3. Usted mira si necesito este cateto, qué fórmula utilizo, usted mira qué necesita, por qué ejemplo se puede guiar, o sencillamente usted también puede tomar una decisión y usted dice voy a utilizar la fórmula y la adapta a la situación. Lo importante es que llegue al resultado correcto. No olvide hacer los procesos y escribirlos bien. Bien, ahora nos vamos al ejercicio 4, más o menos, perdón, me quito por acá. Calcula en cada triángulo rectángulo el lado que falta, lo mismo del anterior ejercicio, sino que aquí nos colocan las posiciones diferentes, entonces toca tener como un poquito más de entrar en situación. Y aquí ya nos entregan aplicaciones de la vida cotidiana. Desarrolla las siguientes aplicaciones del teorema de Pitágoras. Ya son aplicaciones de la vida cotidiana, entonces observen que aquí hay un triángulo cuando hay una escalera sobre una pared, entonces es hacer ese tipo de análisis. Y la escalera en este caso es la hipotenusa. Y utiliza pues los sistemas de medida conocidos, aquí son decímetros. Aquí se forma un triángulo rectángulo, entonces toca hallar esta h, que en este caso es la altura. Usted tiene que lograr utilizar, por ejemplo, aquí le coloqué guiarse por el ejemplo número 2, pues ya es muy sencillo. Y aquí ya usted toma la decisión qué es lo que tiene que hacer. ¿Listo? Después de eso, la parte final de la guía es una parte muy importante, porque pues usted ya aquí aplica la teoría en términos prácticos, es decir, usted tiene que analizar las situaciones de la vida cotidiana, hacer el dibujo del rectángulo y solucionar el problema. Entonces, por ejemplo, el ejercicio número 8, el hilo de mi cometa mide 25 metros
he soltado todo el hilo y la cometa está justo encima de David. Entonces usted tiene que hacer los dibujos tal cual como está, como le explica la situación. Obviamente, pues el dibujo, si una cometa por lo general siempre está arriba, y si está arriba, pues digamos que esta es la cometa, y aquí pues más o menos estoy dibujando cuál es la situación. Observen que ya cuando se forma aquí un triángulo, pues yo supongo que aquí está el señor David. Y ahí está el señor David, aquí está el ángulo de 90 grados, esta es la altura del triángulo y aquí está el hilo de la cometa. Bueno, ahí les doy unas ideas, ustedes terminan eso. La idea es que ustedes lo hagan, no yo. Pues obviamente la única forma que se aprende es equivocándose, entre más se equivoque, pero hágalo usted y verá que más adelante pues va a manejar esto mucho mejor y va a ser muy efectivo. Entonces terminan esto y esta es la parte principal porque pues usted ya sabe aplicar el teorema de Pitágoras. Básicamente esta es la guía número 3. Entonces manos a la obra, chicos. En ese sentido pues ya termina la parte de explicación y más adelante pues vamos a resolver algunas dudas. Muchas gracias a todos, entonces a trabajar.